Epóxidos, reacciones, mecanismos y ejemplos. Recordemos que los éteres son un oxígeno ensanguichado entre dos sustituyentes. Los siguientes compuestos son éteres, pues el oxígeno sí está ensanguichado entre dos sustituyentes, pero en forma de anillo, sustituyente 1, sustituyente 2. Sin embargo, de todos los anteriores éteres, el que nos importa es el primero, el que es un anillo de 3 miembros. Este compuesto se llama oxirano, aunque se le conoce mejor como epóxido. Los epóxidos son más reactivos que los éteres comunes y pueden tener hasta 4 sustituyentes diferentes. Ahora sí, vamos a empezar. Es momento de empezar con la química de los epóxidos, así que enciende tu corazón, como diría Rengoku-san. Cuando tengas un alqueno y lo pongas a reaccionar con ácido metacloroperoxibenzoico o MCBPA, por sus siglas en inglés, vas a formar un epóxido. Alqueno, MCBPA y forma el epóxido. Aunque se pueden usar diferentes peroxiácidos para formar el epóxido, los más comunes siempre son el MCPBA o el ácido peroxiacético. Podemos ver a la molécula de MCPBA a la izquierda y a la del ácido peroxiacético a la derecha. La formación de epóxidos es un proceso estereoespecífico. Si no recuerdas que es estereoespecífico, revisa nuestro video anterior. Sin embargo, te haré un pequeño resumen. Estereoespecífico es un proceso donde la estereoquímica del reactivo gobierna la reacción. Esto quiere decir que un estereoisómero de un reactivo produce un estereoisómero de un producto. Esto quiere decir que un alqueno cis va a producir un epóxido cis y un alqueno trans va a producir un epóxido trans. Ahora que ya sabemos que de un alqueno puedo formar un epóxido y que debo respetar la estereoquímica, es decir, que si tengo un alqueno cis voy a producir un epóxido cis y si tengo un alqueno trans voy a producir un epóxido trans, vamos a explorar algunos ejemplos para que te quede más claro. Primer ejemplo, ponemos a reaccionar un alqueno con MCBPA y lo que vamos a obtener va a ser un epóxido asimétrico. En el ejemplo 2, lo mismo, tenemos otro alqueno que vamos a hacer reaccionar con MCPBA y vamos a obtener un nuevo epóxido, solo que esta vez vamos a dibujar en el plano los enlaces para que puedas observar cómo quedan. Ahora no olvidemos poner al enantiómero. Ya hemos aprendido que a partir de un alqueno se puede formar un epóxido. Sin embargo, los epóxidos pueden reaccionar con nucleófilos y abrir su anillo, romper el anillo por así decirlo. En el mecanismo, un nucleófilo ataca a un carbono del epóxido. El epóxido actúa como electrófilo en esta reacción, de tal forma que una vez que el nucleófilo ataca al carbono, el anillo se rompe moviendo los electrones hacia el oxígeno, que queda parcialmente negativo. ¿Qué es lo primero que va a pasar en este mecanismo de reacción? Primero que nada vemos que tenemos un 1 y un 2. El primer paso va a ser la reacción del, en este caso, el nucleófilo con el electrófilo. En este caso, el nucleófilo es el ion hidróxido y el que va a jugar el papel del electrófilo va a ser nuestro epóxido. Sabemos que el oxígeno es altamente electronegativo, entonces está tomando densidad electrónica hacia él, haciendo que los carbonos estén parcialmente positivos y sean susceptibles de ser atacados por un nucleófilo fuerte o débil. En este caso, pues es fuerte. Va a atacar al carbono y los los electrones se desplazan hacia el oxígeno, obteniendo lo siguiente. Podemos ver cómo efectivamente nuestro OH, que es el nucleófilo, atacó al electrófilo y ocupó la nueva posición. El segundo paso de la reacción involucra el agua. Ya vimos al inicio cómo el primer paso era el nucleófilo. Ahora vemos cómo esta agua, que es el segundo paso, pues va a ser esta molécula que acabamos de dibujar. Pusimos que obviamente S2 corresponde a esta molécula de agua. Lo que va a pasar es que este oxígeno negativo que tenemos, altamente negativo, va a tomar y va a desprotonar, va a actuar como base y va a desprotonar al agua, moviendo los electrones hacia el otro oxígeno, de tal forma que vamos a obtener el producto final.
En el ejemplo anterior usamos un hidróxido para abrir el epóxido. Podemos ver que el hidróxido que usamos en reacción va a ser el que va a terminar anclado. Sin embargo, podemos usar diferentes tipos de nucleófilos para cumplir con el mismo propósito y te los voy a ir enseñando en este momento. Si nuestro epóxido es simétrico, la regioquímica de la reacción va a ser irrelevante. Regioquímica, recuerda, se refiere a la región del espacio donde va a ocurrir la reacción. Si nuestro epóxido es simétrico, como en esta imagen, no importa en cuál de los dos carbonos anclemos a nuestro nucleófilo. Sin embargo, si nuestro epóxido no es simétrico, la regioquímica sí se vuelve relevante, pues el nucleófilo siempre atacará al carbono menos sustituido. Nota, vemos que en este ejemplo el epóxido es asimétrico. La parte izquierda, al ser la menos sustituida, es la que va a ser atacada por el nucleófilo. Veamos un mecanismo para que se entienda mejor. En este caso estamos explorando el mecanismo de un epóxido asimétrico. En esta situación, el nucleófilo va a atacar al carbono menos sustituido, en este caso es el de la izquierda. Este ataque lo que va a generar es que se abra el anillo, que se rompa el anillo, y entonces vamos a obtener la siguiente estructura. Tal como en el ejemplo anterior, y ahora va a ser un proceso recurrente, la presencia del agua va a ser el segundo paso de reacción. Nuestro oxígeno, que está cargado negativamente, actúa como base, removiendo un protón del agua, moviendo los electrones hacia el otro oxígeno, y de esa manera vamos a obtener el producto final. Recordemos que los nucleófilos pueden actuar como bases en una reacción. Hay nucleófilos que son bases fuertes y también los hay que son bases débiles. Esto es clave, ya que cuando un epóxido asimétrico es tratado en condiciones ácidas y con la presencia de un nucleófilo débil, contrario al mecanismo anterior, el nucleófilo se va a instalar en el carbono más sustituido. Nuevamente, la regioquímica es muy importante. Veamos con un ejemplo de reacción. Ahora nuevamente puedes ver que tenemos el mismo epóxido asimétrico, pero la diferencia con los ejemplos anteriores, a pesar de que es asimétrico, es que estamos en condiciones ácidas. El ácido clorhídrico hace que esta reacción sea ácida y es por eso que el resultado va a ser diferente al anterior. Y lo primero que pasa en estas condiciones ácidas es que el oxígeno se protona, es decir, toma un protón en solución de esta solución ácida y va a terminar cargado parcialmente positivo. Y lo único que está ocasionando este oxígeno cargado parcialmente positivo es que hay una polarización en la molécula por el efecto de inducción. Estos carbonos van a ser delta positivos. Estas flechitas azules indican que el oxígeno está jalando densidad electrónica hacia él, por lo que los va a hacer a estos carbonos que señalamos de azul más susceptibles de ser atacados. Si te das cuenta, a diferencia del ejemplo anterior, ahora estamos atacando al carbono que está más sustituido en vez de atacar al que está menos sustituido. ¿Por qué es esto? Y es por eso que en esta parte, en este tipo de reacción con condiciones ácidas, la regioquímica es muy importante. De esos dos carbonos que acabamos de señalar en circulito, el que está más sustituido es un carbono que puede alojar mejor esta delta positiva, por lo que va a ser más propenso de ser atacado, es más estable, digamos, que el carbono que está menos sustituido. En el ejemplo anterior estábamos en condiciones ácidas, pero teníamos un nucleófilo fuerte que era base débil. En este caso vamos a estar en condiciones ácidas, pero vamos a tener un nucleófilo débil. También, como en el ejemplo anterior, la regioquímica va a ser importante y básicamente va a ocurrir el mismo fenómeno. El oxígeno se va a protonar y luego el carbono que está más sustituido va a ser el que va a ser atacado por el nucleófilo. En pocas palabras, eso es lo que pasa. Recuerda que en química orgánica no hay una verdad absoluta de un mecanismo, sino los mecanismos más probables que puedan suceder. En este tipo de reacciones es esperado que este nucleófilo se protone, es decir, que el oxígeno de este nucleófilo, como ves aquí, tome un hidrógeno de los que están en solución de tal forma que ese oxígeno quede cargado positivamente, parcialmente positivo. Y es lo que va a favorecer luego que el oxígeno de nuestro epóxido le remueva un protón y nuestro epóxido mismo quede protonado. Ahora que ya sabemos lo anterior,
ya podemos definir cómo va a ser nuestro producto final. Es muy sencillo, ya sabemos que nuestro epóxido va a estar protonado, el oxígeno del epóxido, y nuestro nucleófilo va a haber atacado al carbono más sustituido. Nada nuevo, ya sabemos cómo es eso. La única diferencia con el mecanismo anterior es que esta reacción va a estar formando productos, pero al mismo tiempo va a estar regresando reactivos. Por eso ponemos estas flechitas de esta manera. Y eso es todo lo que va a pasar. Ya dijimos anteriormente, hace un momento, que nuestro nucleófilo débil va a estar protonado, es decir, va a tener un oxígeno cargado parcialmente positivo, y aquí lo dibujamos, de tal forma que nuestro epóxido va a poder robar un protón, va a poder desprotonar esta molécula que quiere perder a ese hidrógeno para que nuestro epóxido quede protonado. En estas condiciones, nuestro nucleófilo débil puede atacar al carbono más sustituido, como ya lo hemos venido platicando con anterioridad, y esto es lo que va a generar que se rompa el anillo. Aquí simplemente lo que hice fue borrar una vez que ya anclamos el nucleófilo para poner el hidrógeno del lado derecho. Aquí pueden ver que está del lado izquierdo. El hidrógeno en rojito lo moví al lado derecho para que sea más fácil de ver ahora el mecanismo que vamos a dibujar, donde nuevamente lo único que va a ocurrir es que el nucleófilo débil que tenemos en solución va a desprotonar a esta parte de la molécula, es decir, el nucleófilo débil va a tomar a este hidrógeno, puesto que nuestro oxígeno está parcialmente cargado positivo, y nuevamente recordemos que esto no le gusta al oxígeno. Es por eso que siempre que tengamos un oxígeno parcialmente positivo, tenemos que removerle algo cerca para regresarle sus electrones y que esté estable, justo como lo hacemos aquí. De tal forma que terminando de hacer ese movimiento obtenemos el producto final. Resumiendo lo que hemos visto, si tu epóxido es simétrico, la regioquímica no es importante. Si tu epóxido es asimétrico, la regioquímica sí que es importante, y el nucleófilo va a atacar la posición menos sustituida, en este caso la de la izquierda. Finalmente, si tu epóxido es asimétrico y las condiciones son ácidas, la regioquímica también va a ser muy importante, y el nucleófilo va a atacar a la posición más sustituida. Si tienes dudas de cómo funcionan estos mecanismos para cada una de estas tres opciones, regresa a los mecanismos que acabamos de explicar, a los mecanismos de reacción. El último punto a tratar es la estereoquímica, si es configuración R o si es configuración S. Esto es sencillo de entender. Lo que tienes que recordar es que si el nucleófilo ataca a un estereocentro, se va a invertir la configuración porque la reacción es una SN2. El estereocentro, por ejemplo, en este caso, pasa de ser R a ser S. Sin embargo, si el nucleófilo no ataca un estereocentro, no existe inversión de la configuración. En este caso, podemos ver que nuestro nucleófilo está atacando al carbono menos sustituido, no al estereocentro, por lo que el estereocentro se mantiene normal. Era R y continúa siendo R. En este punto de la química orgánica siempre tenemos que tener en consideración la regioquímica y la estereoquímica de una reacción. No se te olvide.